¿Cuál ordinario y cuál feo? Es que tú eres bien jodido, ¿no? ¿Cuál ordinario y cuál feo? Hola, Laura. Otra cosa que te quiero decir. Hola, Gabriela va a tu casa y yo no sé noches. por qué regresa. Buenas noches, ¿cómo estás? Eso me tiene que Bien, y es algo que hablaba con ella, Gabriela. ¿Qué tenemos para hoy, Laurita? profe, tenemos, bueno, Fabián, Laura Sánchez, no mentiras, licenciada Avendaño y yo, tenemos que presentar recuerdos, bueno, lo que habíamos hablado de ciertos bancos que nos habían tocado, y después Sí. vamos a hablar de algunos temas que son la historia de los seguros, historias de banco. Julie tienen de la República, que es la primera, después de la segunda presentación. Perfecto, Blanca, muy bien. ¿Tú tienes que presentar algo? Sí, señor profe, tengo que presentar una presentación de los bancos, bueno, de las tarjetas y eso. De los servicios financieros. Listo, entonces dale pues. Ahí te pongo a compartir. Bueno, profe. Que sus genitales estén limpios, porque Gabriela, mira, Gabriela llegó de tu casa, ahorita que la dejaste en el aquí, ¿sí? Se fue divina, se fue bella, mi hija se veía bella. ¿Sí? Tenía una ropa que le había traído mi prima, que llegó a los Estados Unidos, le trajo una camiseta, le trajo no sé qué, le trajo... Ya, profe, yo lo tengo. ¿Listo? ¿Y cómo llegó Gabriela? ¿Cómo me la devolvió? Tenía el pelo seco, las uñas sucias, pues no les dice, no, que es no, mi jabón, ¿ah? Listo, entonces tú le tienes que decir, y tu mamá no le puede regalar un poquito de champú que ella usa. Bueno, profe, ¿ya se está viendo? Scotiabank, Bancomeva y Banco Falabella. Sí, profe. Bueno, me tocaron esos tres bancos, aunque, profe, muchos no he encontrado y algunos otros ya son como antiguos, entonces, en sí, es como la parte teórica. Muy bien. Algunas ventajas y unas desventajas. Yo empecé, bueno, que es el crédito libre de inversión. Yo hice 4 ítems y en un banco, porque en un banco no encontré uno, aunque es más adelante. Muy bien. En el crédito de libre inversión es un crédito adquirido en un banco u otra entidad financiera que el cliente puede utilizar para cubrir cualquier fin deseado sin tener que presentar explicaciones o cumplir con requerimientos específicos para su uso. La mayoría de los bancos lo tienen. O bueno, los que yo encontré, la mayoría lo tienen. Muy bien. Bueno, sigue el crédito comercial, que es un aplazamiento del pago de... Dos veces en el mes, ¿sí? Igual, la cosa es El que crédito se lava el hipotecario, cabello acá, se lava el un cabello banco acá, creo que se no va bien usa peinado, se va todo y tiene que ese tipo de regresar. crédito que está Entonces tiene que volver a respaldado lavar por el cabello porque una entidad el pelo hipotecaria, pues, no se tiene que lavar todos los días. y el deudor del crédito no pudiera pagar las cuotas, ¿Sí? el acreedor podría llegar a quedarse con ¿Saben? el activo Entonces hipotecario tienes que ver normalmente en Gabriela la que vivienda. nada, Profe, en sí se haya sería lavado si bien los hay una persona, la cual es la Gabriela, titular todo y el que por está abajo pagando cosas las y ya. cuotas, si el ¿Sí? titular no paga y la otra persona sí, la segunda persona No, se sí, puede ya quedar no con va a eso. decir que es mentira mía, ya me dijo, me ha dicho No, si la segunda persona paga, el crédito sigue al día y el Para el titular. propietario para el titular. Sí, si no pagan, muy probablemente lo que hace el banco es quedarse con el inmueble. No, Que es, y los otros demás. sí, eso ha generado inconvenientes en la banca internacional en Estados Unidos con un tema que se llama burbuja hipotecaria, porque la función de un banco no es quedarse con los inmuebles, sino prestar, colocar y captar y colocar dinero. Esa sería como la idea. Vale. Bueno, ahora sigue las tarjetas de crédito, que es un medio de pago que te permite hacer compras y cancelar el valor posteriormente. Es de crédito porque la suma de dinero que usas cuando haces una compra corresponde a un préstamo que te otorga la entidad financiera. Eso ya depende de cómo sea la tarjeta de crédito de cada quien y en cada banco. Perfecto. Que es- Entonces lo que hace el banco que emite la tarjeta de crédito es pagarle
al personaje que tiene, al que se le compra el servicio, se le paga de contado y ese dinero más los intereses, seguros y demás prebendas que tenga, se las cobra mes a mes dependiendo de los meses a los cuales difiera esas compras. Muy bien. Profe, una pregunta. Si en la parte de la tarjeta que tú ayer te explicaste, también aplicaría para esta tarjeta, las tarjetas de crédito, que tú dijiste, bueno, si hay un monto, bueno, hay un total, un costo total de la tarjeta, pero todavía no son los intereses. O bueno, están los intereses, pero como el interés se va acumulando durante cada mes y cada mes, depende del interés que tengan, sería si pagan todas las cuotas de una vez, tienen que pagar como la, ¿cómo es que se llama? Tienen que pagar como la deuda de los intereses por el incumplimiento o No, podrían pero hacer como eso, tú dijiste, pueden pagar pero eso era para crédito hipotecario, no para tarjeta de crédito. en Que la les tarjeta de llega, crédito. en la tarjeta de crédito usted lo puede pagar cuando sea y lo que hace es liberar el cupo más rápido para volverlo a utilizar. Y en el crédito Ah, rotativo pasa lo mismo. y si uno tiene sus cuotas normales, uno puede sacar más tarjetas de crédito, ¿sí? Siempre y cuando la capacidad económica lo permita, porque eso lo miden con unos puntos, lo puedes hacer. Porque a ver, hay muchas personas que sacan tarjeta de crédito para tener una vida crediticia, pero cuando van a sacar un crédito hipotecario, esa tarjeta o ese cupo de la tarjeta de crédito le disminuye la capacidad del crédito que le van a dar, porque no lo pueden sobreendeudar. Si utiliza todas las tarjetas y el hipotecario no va a alcanzar el dinero con su nómina. Entonces le Mm, disminuyen el cupo del crédito hipotecario. Eso también debemos tenerlo en cuenta. vale, profe, gracias. Bueno, en sí yo investigué también, bueno, el Scotiabank, que es el Colpatria, y yo acá más o menos investigué fue como es el crédito libre de inversión, no tanto en sí como son tus tasas en total, porque yo cuando busqué no me salían, o bueno, ya me salían de años anteriores, y cuando iba a buscar unas, ahorita te muestro que, ay no, pero creo que lo quité, es que me salían varias cositas, pero no me hablan sobre tarjetas de crédito en sí o crédito de libre inversión, me hablan como otras cosas, pero ya eran como externas, o hablan del Bueno, 2020 y bienes. ok, o sea, tasas de interés de años anteriores. O de años posteriores, que me hablaban una del 2022 de más o menos cómo va a ser. Todavía no la han concretado. Bueno, muy bien. Bueno, el crédito de libre inversión de Scotiabank Colpatria es, bueno, su cupo desde 1,2 millones hasta 80 millones. Sus oportunidades de uso es remodelar tu casa, comprar tecnología, invertir en tu educación, conciliar deudas con altas tasas de interés, viajes, cirugías, cosméticos, eventos especiales, bodas, festejos, etcétera, estudios del extranjero, motocicletas, modelos, entre otros. En sí, esa tarjeta, bueno, ese crédito libre inversión es general para todo. En esta, La idea del crédito de libre inversión es que no sea para compra de vivienda. ¿Listo? Porque ahí vemos que se remodela, se compra tecnología, se invierte, pero ahí no dice crédito hipotecario porque la tasa de interés pues sería bien compleja. Pero en general la libre inversión es para eso, para lo que tú quieras hacer, excepto compra de vivienda. o sea, este crédito se puede en sí para la vivienda, pero para remodelar la vivienda o los inmuebles, no Perfecto, para para remodelación, para colocarle un segundo piso a la casa, para o cambiar en su pisos, casa. baños, excelente, para todo eso, pero que no sea compra de vivienda. ¿Listo? Muy bien. Ah, bueno. Pero es una pregunta, si hacen un crédito de libre inversión, ese crédito no lo pueden pasar para alguna compra de casa, ¿no? Lo que te digo es que sería una tasa de interés muy alta para la compra de vivienda. Ya, Mm, entonces, normalmente una casa de 80, el crédito va hasta 80 millones. Pues yo estoy seguro que habrá casas de 80 millones o menos, pero una casa normalmente cuesta más de 80 millones de pesos. Entonces, esto simplemente es para una libre inversión, para una remodelación y para los ítems que acabas de tocar, ¿vale? vale, bro. Bueno. ¿Listo? Con el crédito de la libre inversión de este banco están las emergencias o imprevistos, los cuales son los servicios hospitalarios, los gastos médicos, dentales o funerarios. Con el crédito rotativo, tú tienes el control de la línea de crédito de forma segura e inmediata para que dispongas de los recursos trasladados a tu cuenta de ahorros y o corriente, o disponiendo directamente de tu dinero a través de los canales habilitados. Entonces aquí sería como, profe, una pregunta, si este crédito de libre inversión se encarga de la parte funeraria, bueno, si en la parte funeraria, él costea los costos que hayan
con el límite de la tarjeta. Tú puedes, o sea, si no tienes un seguro funerario, tú puedes pagar todo ese tema con una tarjeta de crédito, como si fuera una compra de unos zapatos, perdón el comentario así de fuerte, pero alguno de ustedes nos hablará de seguros y hay un seguro funerario que cubre todo eso, pero no está inmerso en el contexto pues de la tarjeta. Vale, pero bueno. Ahora sí, espera que no se quiere pasar. Normalmente, ¿qué hace? Si el personaje titular de esa tarjeta se muere, pues el seguro de vida que está en la tarjeta lo cubre. Entendiendo que hay algunas características para eso, porque hay una letrica ahí menudita donde explica que yo compro un seguro de vida para Julie y mañana la mato. No, esa no es la idea porque hay unas características de... ¿Listo? Bueno, ahora sigue el crédito comercial de este banco. La moneda empieza en pesos, UF y US. Profe, pero no sé qué es UF y US, porque el Pues UF US serían dólares y empieza en UF no tengo ni idea. Pero UF, podría creer que es euros, pero no entiendo esa sigla. US serán dólares. UF, pero UF no, Ok. porque, bueno. Sus plazos empiezan desde el corto, que es menor a un año, o el mediano de 1 a 3 años, y el largo plazo es de 3 a 6 años como máximo. En varios bancos el máximo también es de 6 años, en algunos. Bueno, las tasas de interés empiezan desde las fijas a las variables, el TAF nominal o el TAF UF. Ese creo que lo tenía. La tasa anual, no. Esa es la tabulación nominal, el valor nominal y el valor y el efectivo anual y el valor nominal, es lo que significa eso. Vale, bueno. Las estructuras del crédito comercial son las cuotas finales iguales, con amortización con el capital fijo y plan de pago. La periodicidad ajustada a sus necesidades, esta puede ser mensual, trimestral o semestral. Ahora sí, acá es el crédito hipotecario. Es un préstamo diseñado para la compra de vivienda local, oficina, bodega o consultorio, con el que te otorgamos hasta el 80% de financiación del valor comercial del inmueble que desees. Puede ser a mediano o largo plazo según el propósito que tengas: compra, ampliación, remodelación o construcción de vivienda. Además, tienes la posibilidad de escoger una financiación en pesos, en VR, de acuerdo a tu conveniencia y el plazo que solicites. Profe, entonces, una VR paga más rápido, pero es más alto, ¿no? No, los dos dependiendo del plazo pueden ser iguales. Pues yo puedo tener una cuota fija en pesos a 20 años y puedo tener una cuota en VR a 20 años. Eso es lo que se define, lo que hablábamos ayer con Andrés, que él la sacó con un VR porque su cuota empezó más económica y ya se está disparando mucho, o una fija en pesos donde paga una cuota un poco más alta. Pero siempre va a ser la misma. Un poco más alta, no, sustancialmente más alta. Bueno. Profe, este banco maneja 3 tarjetas de crédito. Una es el One Cashback, que recibe de vuelta el 5% de esos pagos que haces una y otra vez. Creo que también se refiere a los recibos de caja, pues lo que cobran, dependientemente de lo que cobra en la transacción. Muy bien. El Cencosud son descuentos permanentes exclusivos en Jumbo, EAS y Metro, los 365 días del año. Bueno, eso se trata sobre los mercados de cadena. El que nos toca es el Éxito. Está el Terpel, que recibe un 20% de descuento en gasolina los días 20 de cada mes y el 5 del resto de todos los días. Perfecto. Ahora sigue el Bancomer, aunque creo que Devuélvete un segundo. Estas tarjetas con franquicia, Terpel, Cencosud, ¿cierto? Lo que propician es que haya un incremento en las ventas en esos almacenes. Normalmente los descuentos que hacen de Jumbo, Easy y Metro, una cadena chilena, creo que es esa, generan la estructura de permanentemente estar comprando. No sé si ustedes vieron cuando existía Carrefour en Colombia, ¿cierto? Hacían unas promociones de verduras y carnes los martes de 5 a 7 de la mañana. Uno dice, pero ¿a qué loco se le ocurre hacer mercado a esa hora? Hey, hay gente que entiende que esas promociones funcionan y van a esa hora a hacer su mercado.
porque a esa hora están pagando nómina, luz, todo ese cuento y el almacén estaba vacío. Entonces, por eso se van generando como estructuras. Terpel seguramente notó que el 20 de cada mes no pasaba nada, ¿cierto? Ujú. Entonces, seguramente ese día puso ese tipo de características para que la gente también consuma esos días. ¿Listo? Esa sería como la idea. Muy bien. Que de pronto también lo puso porque pues una semana antes hubo quincena y la quincena también está, la próxima quincena también está cerca, pero la gente en esos días ya como que el dinero ya lo gasta. Entonces de pronto es por eso. Normalmente el que le pagan mensual del 20 al 30 está llorando. Normalmente. ¿Listo? Pero simplemente son las medidas y los análisis y los indicadores que hacen cada una de esas empresas con sus franquiciados, que sería Terpel, Cencosud, Jumbo, Easy, Metro. Listo, Blanca, sigue. Vale. Bueno. Ahora sigue el Banco Meda, que, profe, una pregunta, este banco se unió con otro banco que había quebrado antes, ¿no? Normalmente, no tanto El quebrado, Banco sino Meda, se ese genera. me suena. Comeva se vuelve banco, ¿cierto? Y puede ser fusión de bancos. Vale, porque, bueno, hay varios bancos que se fusionaron. Cuando se quebraron unos bancos, varios bancos como que tomaron eso y se unieron, se unificaron en uno. Perfecto, para que no haya una pérdida de esos tarjetavientes y los pueda recibir otra empresa. Muy bien. Bueno, el siguiente del Banco Meda es el crédito a la libre inversión que tiene varios ítems. El primero es el monto máximo de financiación es de 500 millones de acuerdo al destino del crédito. Si usted es un cliente asociado a Comeva, el monto es de 850 millones. Entonces, para las personas, o sea, para las personas en sí generales que no son unos clientes No, mira, normales, digamos, mira la característica es que Comeva primero era una cooperativa y Comeva ujú, tiene asociados. ¿Listo? Cuando se convierte en un banco, ¿cierto? Pues ya no puede ser una cooperativa, pero ya hay asociados que pertenecen a Comeva por consiguiente al banco. Esos tienen unos privilegios de tener montos de financiación hasta 850 millones de pesos. Los normales, si yo voy a Bancomeva, pues tendría la posibilidad de financiación máximo hasta de 500 millones. ¿Listo? Muy bien. bueno, Pero es para libre inversión nada más. sí, profe, en este banco es la libre inversión. Ahora sigue. El plazo es hasta 96 meses de acuerdo al destino del crédito. La tasa del crédito es fija, entonces, profe, si esa tasa es fija sería, por así decirlo, es buena, porque anualmente pues se va incrementando, en la mayoría de los bancos se va incrementando, pero Pero al inicio la tasa, también cabe la posibilidad, Flaca, que la tasa de interés baje y le siguen cobrando lo mismo. ¿Listo? Eso hay ¿cómo que así eso, decir. profe? Pues si la tasa de interés el siguiente año disminuye de 3 a 2 y le están cobrando 3, pues el crédito le sigue cobrando 3, Ah, porque es listo. una tasa fija. Pero normalmente sí van aumentando, ¿no? No necesariamente. Eso depende de la situación económica del país. De hecho, las tasas en este momento están disminuyendo para reactivar la economía. Ah, vale. Ok, Bueno, profe, ahora sigue. Si es el cliente asociado a Comeva, tiene como beneficio la disminución de la tasa, lo que estabas diciendo, profe. muy bien. La cuota es fija con abono a capital e intereses durante todo el tiempo del crédito. Se cobra seguro de vida como valor adicional a la cuota. Entonces, eso es, bueno, depende de cuánto se cobra el seguro de vida, pero el seguro de vida depende del interés, no es tan alto. Bueno, en algunos casos, 15, 20, 30 mensual. Listo, espera un segundo. Pasa a la siguiente diapositiva, quiero ver algo. Listo, háblame del hipotecario, por favor. ¿El hipotecario? Bueno. Bueno, en sí, también el monto máximo de financiación son 500 millones. Las modalidades de crédito es el VR, vivienda en pesos de la tasa fija, la vivienda BIS, tratándose de vivienda de interés social, la BIS, el crédito también podrá destinarse al mejoramiento de dicha unidad. Se cobra seguro de vida como valor adicional a la cuota. Las tarifas por este concepto se encuentran publicadas en tarifas vigentes o en las oficinas. El costo de Eso la... ya lo definimos, que depende de la edad es que va el riesgo y de algunas preexistencias. Si hay personas que tienen cáncer y se descubren el estudio, le niegan el crédito, porque la probabilidad que muera es alta y entonces el seguro de vida cubriría eso y los bancos, la mayoría no lo van a permitir. Seguro de vida, muy bien, sigue. Bueno, el
El costo de las consultas centrales de riesgo lo asume el aspirante al crédito y se encuentra publicado en tarifas vigentes o, bueno, creo que esa ya la ley, perdón. Los abonos extra pueden hacerlos para disminución de la cuota o del plazo, ahí bajaría un poquito el interés, porque el interés, bueno, Esto lo hablábamos hace unas clases con Andrés. Notemos ahí que aquí solo existen dos opciones, Andrés. Disminución de cuota y disminución de plazo. Hay otros bancos que tienen un adelanto de cuota, que era lo que yo les decía que no tiene ningún tipo de sentido porque como no hay amortización mensual, el saldo se dispara. ¿Listo? ¿Cuál es la recomendación? Aunque eso depende del flujo de caja del personaje. Por ejemplo, si Pepe Pérez tiene un crédito hipotecario y lo botaron de su empresa, él coge la liquidación y todo eso que tiene y lo mete directamente al saldo del crédito para que la cuota le disminuya mientras financieramente vuelve a organizarse, y esa es una respuesta importante. Pero si le llegó un dinero adicional, hey, aporte su capital, disminuya el tiempo y siga pagando la misma cuota para que termine más rápido. Esas serían como las estructuras, ¿vale? Bueno. ¿Sigue? Ahora sí, tiene la opción de adquirir seguro de desempleo en Banca Seguros. Muy bien. Las tasas de crédito son fijas o variables preferenciales. Sus abonos extra para disminuir en plazo o cuota, lo que estabas diciendo, y la financiación hasta el 70% del inmueble. Aunque yo viendo, bueno, es que aparte de otro banco y en la parte del inmueble, este maneja el 70% y el que he visto que maneja, por así decirlo, el 80% en la parte del inmueble es el de Colpatria, por la parte hipotecaria, que él maneja el 10% más que los otros. Ok. Bueno, ahora sigue la tarjeta de crédito de este banco, que puedes realizar compras en establecimientos nacionales y en diferirlas entre 1 a 48 meses de acuerdo a tus necesidades de financiación. Entonces, puede quedar una cuota muy baja, pero en un tiempo muy largo. Y también dependería del interés o que no pongan el interés. Puedes realizar avances del cupo, nuestra red de oficinas, y escoger el plazo. En cajeros electrónicos puedes realizar avances de tu cupo, pero debes tener en cuenta que estos se difieren automáticamente a 48 meses y Bien. que el valor Mire, máximo para, diario para, para un permitido, segundo ahí. Andrés, mire que aquí es más dramático, ¿no? Aquí sí no avisa, no es a 24, sino a 48. Y Andrés se tomó un café en Juan Valdés de 10.000. Entonces, 10.000 a 48 meses es la tamaña locura. Que sería un café como de 1.000.000 de pesos. Listo, muy bien. Dale pues. bueno, profe, bueno, en lo que iba es, bueno, y puedes escoger el plazo en cajeros electrónicos, bueno, tenemos, y que el valor máximo diario permitido es de 1.600.000. Entonces, el valor mínimo, por ejemplo, del café de Andrés, pues ya quedaría muy caro, pero sería permitido durante el día. Bueno, muy bien. Muy bien. Muestra la siguiente diapositiva, Flaca. Vas muy bien. Espera, porque no se quiere mover. Bueno, los tipos de tarjetas de crédito de Bancomeva, en la parte de Visa, no encontré como más, así de este banco. Es la tarjeta clásica que corresponde a las tarjetas Visa con los cupos entre 200.000 y 2.900.000. Es la más baja. La tarjeta Oro corresponde a las tarjetas Visa con cupos entre 3 millones y 6.900.000 pesos. La tarjeta Platinum corresponde a las tarjetas Visa con cupos mayores o iguales a 7 millones y hasta 100 millones. El cobro de la cuota de administración de la tarjeta de crédito, todas estas tarjetas durante el primer año tendrán cuota de manejo del 0%. Ya dependiente, ya después de un año van a empezar a cobrar las transacciones y demás, pero no sé en sí, eso también depende de cada tarjeta y el uso Perfecto. que le tengan. Muy bien. Profe, el Banco Falabella, bueno, en una parte no había entendido y Fabián me explicó unas cositas que, pues yo, profe, yo estaba buscando y yo de este banco no estaba encontrando mucho y en las páginas se bloqueaban, entonces, pues no me dejaba investigar ni por el computador, ni por la tal, ni por nada. Y estuve investigando varios de este banco y en sí no encontré muchas cosas. Acá está el crédito de libre inversión del Banco Falabella S.A. Colombia. Obtienes una tasa de interés fija durante la vigencia del crédito. Eso
Depende, si las tasas van aumentando, es bueno. Pero si las tasas van a disminuir, pues ya se queda uno con la tasa que le tocó y listo, a pagar. Puedes realizar pagos anticipados sin ningún tipo de penalización. Tu crédito estará, profe, o sea, en esta parte, este banco es un poquito diferente al de la vivienda, ¿no? Porque acá, Lo que pasa es que este banco, a ver, voy a contextualizar un poquitico para hablar de esta diapositiva y poderte colaborar. Falabella es un banco nuevo. Si vimos un ranking de lo que teníamos ayer, y también es uno de los más costosos, inclusive en tasa de interés, ¿cierto? Pero como está penetrando el mercado, ¿cierto? Entonces le hace mucho más fácil el ingreso al banco a mucha gente. Entonces entregan tarjetas rápido, dan cupos rápidos, generan cosas muy rápidas. Y como Falabella, además de ser un banco, también es un almacén, ¿cierto? Entonces genera opciones de que utilicen descuentos y disminuciones. Y bueno, lo mismo que hablamos ahorita con Cencosud y Jumbo y lo otro, lo mismo hace Falabella para las compras en su almacén. Pero es un banco un poco costoso. ¿Listo? Consulta el costo de la prima, conoce términos y condiciones de la póliza, tu crédito tendrá las mismas fechas de corte y pago que la CRM, que también es una tarjeta de crédito que maneja unos puntos, ¿cierto? Y ahí manejamos como las características de los servicios financieros que ofrece Falabella a sus tarjetas de ventas. ¿Listo? Muy bien, muéstrame la siguiente diapositiva, por favor. ya, profe, esa es la última, es que este banco no encontré mucho. Lo que encontré más fue de la otra, de la otra Muy tarjeta. bien. De la tarjeta de crédito, el diferendo se aplica solo cada 6 meses. No se debe superar más de 23 días en mora, porque si no, bueno, ahí sí cobra una penalización y ya depende del tipo de la tarjeta. Y como este banco es muy costoso, ahí sale carito eso. Y aplica las tasas y las tarifas vigentes, pero eso va cambiando anualmente. A medida que usted se la Acá compra, van si la cambiando tasa está anualmente. más económica en ese momento, si mira las tarjetas de crédito, no todas las compras tienen el mismo porcentaje de interés. Depende del momento en que se genere la compra. Listo, muy bien. Creo que esa es la última de esta diapositiva, es la última. Listo, Sí, profe, esta es la última. listo, muy bien. Ok, ¿quién sigue? Gracias, Laura. ¿Este de quién es? Mío, profe Fabián. ¿Qué hubo, Fabi? Profe, ¿cómo es que hago para que se vea toda la pantalla? En la parte inferior derecha, lo que pasa es que no puedo ver. ¿Este? Espere a ver, es que no veo. Sí, Baje, Fabián, baje. ahí donde estabas. Más abajo, parte inferior derecha. A la izquierda, ahora un poquitico. Ahí. Eso. Listo. Listo, gracias, profe. Bueno, empezamos. Muy bien. Buenas noches. A ver, ¿qué está dispositiva? Así. Aquí el saludo. La introducción entonces sería portafolio del Banco Caja Social, portafolio del Banco Sudameris y el portafolio del Banco Pichincha. Muy bien. Eh, Empezamos con el Banco Caja Social por el crédito de libre inversión. Mm, Profe, pues yo hice todas así, especifiqué, no sé si está bien. Hágale que se ve bien. Dale pues. Listo, hagan esperar. Entonces empezamos con el crédito de libre inversión. El Banco Caja Social presta desde 1 millón de pesos hasta 100 millones de pesos. El plazo está de 6 hasta 60 meses. La tasa y las cuotas son fijas hasta que se finalice pues el crédito y va a ser una tasa del 1,82%. Por ciento. Se necesita tener ingresos mínimos del salario mínimo y solo exige una garantía personal que es el pagaré que no el codeudor, sino como una persona testigo es el que va a firmar pues ese préstamo. Entonces, No, pues pero no, como testigo, no, garantía personal es que si yo invito a Julia que sea mi fiadora, ella firma y si yo no pago, le toca a ella. O si invito a Fabián, le toca a usted. mm, ¿Listo? bueno, profe, Ahora, ¿quién le hace eso? Hoy en día, no sé. Eso nadie. es bien complejo. Listo, muy bien. Pues que yo no veo aquí, profe, espere. Es que los veo a todos, pero están en todas las diapositivas. Ok. Listo, yo creo que ahí.
Bueno, el crédito comercial es un plazo de 36 meses, cuotas fijas durante la vigencia de todo el crédito, el ingreso es de un salario mínimo legal vigente, no requiere experiencia financiera, lo que quiere decir que no debe tener como vida crediticia. Se financia hasta el 100% del costo de la inversión según la capacidad que tenga la persona. Aquí nos registra pues la tasa de interés anual y pues los montos que se pueden evaluar. Ok. Crédito hipotecario. El ingreso mínimo requerido de un salario mínimo. Se tendrá en cuenta los ingresos familiares. El crédito se puede denominar en pesos o en VR. El porcentaje de la financiación va a ser del 50% hasta el 80% según el valor del inmueble y el estrato que pues, la persona vaya a escoger. El valor de la primera cuota no puede exceder del 30% del valor de los ingresos familiares y de los solicitantes. Y por último, el plazo de financiación en pesos hasta 20 años y en VR igualmente hasta 20 años. Las tarjetas de crédito, pues realmente, profe, pues tarjetas de crédito se maneja igual, solamente cambia el nombre. Entonces, pues no puse. Pero ¿tienen el mismo porcentaje? Buena pregunta. Pues imagínese que, pues es que no, en la página no está, ¿sí? Pero pues yo me puse a chismosear y pues se aparece el porcentaje del 1, ¿cómo es que era? No, es que eso cambia. 1,82 apareció una tarjeta de crédito que yo miré y apareció después 1,66. Esas fueron las dos que yo pude visualizar porque en la página no, pues sí aparece, pero pues aparecen son las anuales. Perfecto. Ya ahorita voy a mostrar, pero creo que puse ahí las tasas de interés. Listo, muy Entonces, la bien. tarjeta de crédito clásica, pues realiza compras nacionales e internacionales hasta el 100% del cupo aprobado. Programa los pagos recurrentes como las suscripciones de telefonía celular y seguros mensuales que se carguen al cupo de la tarjeta de crédito. Es como una tarjeta de crédito normalita. Ujú. Realizar avances hasta el 50% del cupo aprobado. Podrá contar hasta con 45 días de financiación sin intereses, lo que usted explicaba hace mucho tiempo, creo que fue en la clase de economía. Muy bien. Eh, em, bueno, ¿cómo era? 45 días de financiación sin interés al diferir sus compras a un mes, siempre y cuando cancele el total de la deuda hasta la fecha límite de pago y no tenga compras diferidas pendientes de pago. O sea que, Ahí ya le empezaron a colocar una trampita a esta tarjeta ujú. porque la gente lo hacía. ¿Listo? Muy bien. Tasa de interés preferencial y plazo y plazo de hasta 36 meses para compra de cartera de tarjetas de crédito de otras entidades financieras utilizando el cupo de su tarjeta clásica, Banco Caja Social, aplican condiciones Ahí ya restrictivas. viene lo bonito. Aplican Ahí va. condiciones y restricciones. Y eso ya las explicarán en la oficina y todo ese cuento. Muy bien. Pago de una sola cuota de manejo en caso de poseer dos tarjetas de crédito vigentes como titular principal o del Banco Caja Social, puede ser Visa o Mastercard. Está la Platinum, es igual, profe. Bueno, aquí lo que cambia es la cuarta. Acceder a promociones de la franquicia Visa, Mastercard y las realizadas por el Banco Caja Social, que fue lo que Julie mencionó ayer, que eran como esas ofertas que daban por tarjetas de crédito. ¿Listo? Tarjeta de crédito oro, igual. Lo único que no, aquí no cambia nada. Po. Muy bien. Sigue. Ay, no, sí. No, profe, no están las tasas de interés. ¿Listo? No hay problema. El Banco Sudameris. Entonces aquí dice que el crédito libre de inversión sí es sin codeudor. Línea de crédito libre de destinación para solucionar necesidades de consumo. Esto sí no lo entendí. Eh, Posibilidad de hacer el pago de su cuota con débito a su cuenta de ahorros o cuenta corriente del Banco Hay Sudamericano. empresas y hay humanos que tienen algún problema de liquidez o tienen un problema de materia prima medianamente rápido, entonces lo que hacen es solicitar esa línea de crédito de libre destinación. ¿Qué significa eso? Entonces pido un crédito porque voy a comprar materia prima, ¿cierto? Y es para solucionar una necesidad de consumo. Entonces seguramente le prestan exclusivamente para eso donde justifique que necesitaba comprar 50 millones en telas porque es una empresa de confección.
Eso es lo que significa. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Muy bien. Bueno, ya he mencionado posibilidad de hacer pues el pago con la tarjeta de débito o bueno, débito de cuenta de ahorros. La tercera es opción de retanqueo de su crédito, a través de la cual se puede solicitar un nuevo desembolso, pagar el saldo de su obligación y disfrutar el remanente. Profesor, tampoco, sí, pues es que el retanqueo, sí, la verdad no me acuerdo qué es. Espera un segundo. La opción de retanqueo de su crédito a través del cual se puede solicitar un nuevo desembolso. ¿Ese es el que estamos leyendo? Sí, profe, el 3. Pagar el saldo de su obligación y disfrutar del remanente. Entonces, eso sería como un sobregiro en una cuenta corriente. Ah, ok. Entonces, le voy a otorgar un préstamo, le suben un poquitico la tasa, 20 millones, usted divide a 10, le quitan los 10 de una, ¿cierto? Y le liberan de nuevo el cupo. ¿Qué significa eso? Que están pendientes y están actualizando la tasa de interés. Eso es lo que significa. Listo. Cuarto, el crédito de consumo cuenta con un seguro de vida, deudores el cual ampara el pago del saldo de la deuda en caso de muerte por cualquier causa, incapacidad total, permanente o desmembración. Usted puede escoger el seguro contratado por el Banco Sudameris y pagarlo en las cuotas mensuales de su crédito, o presentar una póliza de características similares de otra entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual debe ser aprobada por el banco. Digamos que esta opción de este banco está buena, porque digamos que sí da la opción de uno escoger qué seguros quiere cancelar, más no vienen esos créditos ya como con un seguro ya estipulado. Perfecto, pero no es que no, que usted diga no quiero ninguno porque tampoco se lo permite. No, pues aquí hace claridad que sí o sí hay que tener el crédito con un seguro, pero dan la facilidad de que uno pueda escoger el seguro. Perfecto. Ah, esta era. Tarjetas de crédito. Uso nacional e internacional. Tasas preferenciales. Acumulación de puntos por las compras realizadas en el programa Gane Puntos, Gane Premios. 3. Las compras nacionales. Pago de impuestos, avances, perdón, las compras nacionales, pago de impuestos, avances a través de Internet y oficinas pueden ser diferidas entre 1 a 36 meses. Las compras Hay internacionales. muchas empresas, ¿cierto?, que utilizan esta posibilidad de servicio financiero con el tema de impuestos, porque puede llegar a ser bastante complejo. Ahora, hay que identificar la tasa. ¿Listo? Listo. Cuarto. Las compras internacionales y avances en cajeros automáticos son diferidas automáticamente a 36 meses. Eso sí es terrible. Porque eso sí ya, digamos que serán compras así mínimas y sí o sí se difieren a los 36 meses, entonces uno termina pagando es el doble hasta el triple por los intereses. Posibilidad de abonar parcial o totalmente al saldo de una compra específica en el momento que lo desee, después de haber realizado su pago mínimo mensual, exclusivo en la red de oficinas del Banco Sudameris. Perfecto. Esa es una opción importantísima. Algunos bancos no lo permiten, específicamente cuando usted hace una compra específica, cuando presta tu tarjeta o cuando hace algún favor. ¿Listo? ¿Para qué? Yo compré unos zapatos hace 3 meses y lo diferí a 12. Entonces quiero ir a cancelar solo esa deuda, porque si no cogen ese dinero a la cuota más vieja y no estamos estructurando o desarrollando el servicio como tal, o no lo estamos entendiendo el servicio como tal. Es importante que cada uno cuando tenga su servicio financiero lo analice y lo estudie muy bien, a ver qué ventajas le puede sacar, porque hay que aprovechar las ventajas que nos entrega un banco. Dale. Avances en efectivo por el porcentaje establecido por el banco en los canales dispuestos para ello. Posibilidad de tarjetas de crédito amparadas para padres, cónyuge o compañero permanente e hijos. Eso sí, prácticamente lo tienen casi todas las entidades. Muy bien. Facilidad para realizar pagos a través de los canales dispuestos por el banco. Posibilidad de realizar compras de cartera a las tarjetas de crédito de otras entidades con tasas preferenciales y diferirlas de 1 a 36 meses. Muy bien. Disfrute de los beneficios que le ofrece la franquicia Mastercard. No, pero allá me está vendiendo la tarjeta, relájese. Listo, siguiente. Y aquí pues ya están las tasas de interés anual. Y me has vencido, muy bien. Mes vencido. Banco Pichincha. Crédito de libre inversión.
Bueno, este banco es, ay, este banco es de Ecuador. Sí, este banco es de Ecuador. Entonces no encontré tanto porque pues obviamente ellos no van a ofrecer un crédito hipotecario aquí en Colombia. Eh, No, Solamente, lo podrían hacer. Lo que pasa es que este banco tiene una característica diferente. Ellos la funcionalidad es robar clientes de otro lado, compras de cartera y eso. Pero bueno, dale pues. Y se especializan también en créditos de libranza y en créditos de vehículo. Pero dale pues, muy bien. uy, ese sí no lo encontré. Bueno, crédito de libre inversión, tasa preferencial para compra de cartera. Ahí sí no dice cuánto, pero pues supuestamente es preferencial. Monto desde 2.700.000 a 100 millones de pesos sin codeudor. Financiación entre 12 y 60 meses con tasa fija. Y se puede entregar en edades desde los 21 años hasta los 74 años. Muy bien. Tarjetas de crédito, perdón. Exoneración de la cuota de manejo. Se pueden hacer pagos dirigidos para compras específicas, lo que usted mencionó anteriormente. Seguros de compras, viajes, alquiler de vehículos y emergencias. Y esta se puede entregar sin rango de edad. Y ya, profe, siento que me faltó cosas. Listo, no hay problema. Muy bien. Gracias. Ya, dejo de compartir. Por favor. Listo. ¿Qué nos falta de bancos para iniciar ahora sí con nuestros temas de bancos de la República, seguros y todo eso? ¿Ya todos? ¿Ahorita? Sí, señor. ¿Listo? Vamos a meterle dinamismo al tema. Entonces, ¿qué viene primero? ¿Quién viene primero? El Banco de la República. ¿Quién es el Banco de la República? Julie. Sí, señor. Bueno, métale pues ganas a eso. Que fácil. O se puede tirar 5 minutos o se puede tirar 3 clases. Muy bien. Eso lo vieron ustedes en el colegio y en muchos lados, pero vamos a retomarlo. Muy bien, dale pues. Espera. Sí, señor. Los apunticos que tenía por acá. Espere mientras saca los apuntes, deme 3 minuticos yo también y busco mis apuntes. Listo, regáleme 3, 4 minuticos, ¿vale? ¿Me copiaste? Sí. Sí, profe, también es lo mismo. Listo, hágale. Listo, Blanca. Listo, profe. Entonces, mi tema es el Banco de la República. Allá. Entonces, pues el banco inicia pues, con la historia del Banco de la República. Entonces, pues, el Banco de la República es voy a dar la definición. Esta es la definición que está en la página del Banco de la República. Muy bien.
El Banco de la República es un órgano del Estado de naturaleza única, espera, quito esto, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, que ejerce las funciones de la banca central según la Constitución. El principal objetivo de la política monetaria es preservar la capacidad adquisitiva de la moneda en coordinación con la política económica general, entendida como aquella que propende por estabilizar el producto y el empleo en sus niveles sostenibles de largo plazo. Perfecto. Entonces, ojo pues que aquí viene un tema a largo plazo que en algún momento un personaje llamado John Maynard Keynes no entendió. ¿Listo? Bueno, entonces aproximadamente desde 1810, que es nuestra independencia, 1820, pues el país quedó muy desorganizado porque pues veníamos de estar gobernados por la corona española, entonces ya teníamos nuestra independencia y se necesitaba como organizar la moneda. Entonces, inicialmente, los que prestaban o los que tenían recursos era la Iglesia Católica, porque hacían donaciones o de las donaciones, y las casas comerciales, que eran los empresarios prósperos de la época. Entonces, se necesitaba como organizar esto. Entonces, desde la época de las guerras de independencia de los dirigentes del país, eran conscientes de la necesidad de organizar el sistema monetario, que se encontraba en un desorden total. Durante estas guerras circuló una gran cantidad de monedas de mala calidad, con menor contenido de oro y plata que las originales. El ordenamiento de la moneda era una prioridad para la nueva república, por ser este uno de los fundamentos del comercio y la actividad económica. Por tanto, este fue un tema importante para la Constitución de 1821. Entonces, aquí viene un tema muy complejo referente a la falsificación, ¿cierto? Como ya muchas personas empezaron a entender que podían fundir oro y bañar en oro una moneda de cobre, pues empezaron a existir cualquier cantidad de dinero en el medio. ¿Y qué pasa cuando hay mucho dinero en una economía? Se sube la inflación. Perfecto, entonces al generar la inflación efectivamente se genera un caos. ¿Listo? Listo, Flaca, continúa para no adelantarme a tu tema. Bueno, en 1880 la creación del Banco Nacional fue de carácter oficial como banquero del gobierno y emisor de billetes, liquidado en 1894 por excederse de la capacidad de emisión. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en estos años? De 1880 a 1888 se estalló unas guerras, luego se estalló en 1984 la guerra de los 1000 días, entonces necesitaban patrocinar la guerra. Entonces el gobierno, con el Banco Nacional, aumentó la emisión de billetes. O sea, antes de esto tenían emisión de billetes, pero por valor oro. Entonces, por cada, no me acuerdo si es valor oro, por cada respaldo oro. Patrón oro, patrón oro. Patrón oro. Por cada patrón oro se emitía un billete. Pero como estábamos en guerra y necesitábamos patrocinar la guerra, lo que hicieron los bancos era emitir billetes, tanto. Entonces, lo que hizo en este caso, se llamaba Banco Nacional, comenzó a emitir más billetes y tomó la decisión de que los bancos privados no podrían emitir billetes. O sea, ellos tomaron como un monopolio. Perfecto. Y esto lo que hizo fue que subió la inflación a un 300% anual, porque pues había muchos billetes en circulación y pues realmente no había que lo respaldara. Y algo complejo es que existía Banco Comercial Antioqueño, Banco de Bogotá y otros bancos que emitían antes de eso sus propios billetes. Entonces había un billete de $1 del Banco de Bogotá y uno del banco del otro lado. Entonces ahí también se generaban escenarios como inflacionarios y qué moneda tenía más peso dentro del mismo país. Eso generó también un inconveniente. Muy bien, Blanca. Entonces, en 1905 la creación del Banco Central de Colombia también fue liquidada en 1909, pues por el Congreso, por las mismas razones de lo que habíamos contado anteriormente. Ya en 1922 se reciben las primeras $5 millones de 25 que los Estados Unidos debía pagar para indemnizar por la separación de Panamá. Entonces, como sabemos, Panamá se independizó de Colombia y Estados Unidos estaba muy interesado y les ayudó. Le pagó una indemnización a Colombia. Se supone que, perdóname un segundo, se supone que Colombia alquiló a Panamá mientras se construyó un canal. ¿Listo? Hay desde ahí vienen unas teorías complejas porque hay recibos de todo. Unos dicen que solo se pagaron 5 millones. Otros dicen que pagaron 25 millones. Otros que pagaron 40 millones. No aparecen ninguno de los papeles en la época que certifiquen efectivamente qué fue. Pero parte de ese dinero se hace para la construcción del nuevo banco,
que ya Julie nos lo va a contar a continuación. Entonces, se reciben los primeros 5 millones de dólares de los 25 que Estados Unidos debía pagarle como indemnización por la separación de Panamá. Este hecho es de gran importancia, pues de no haberse contado con esos fondos, el Banco de la República no hubiera podido entrar en funcionamiento para el año 1922. ¿Y ahora por qué no pasa? Espero que no sé qué le pasó a eso. Ya. De 1922 a 1923 está la misión Kemmerer, que fue contratada por el gobierno de Pedronel Ospina para asesorar en la modernización de las finanzas públicas y el sistema financiero. Aquel grupo de consejeros financieros contribuyó al poder de la marcha establecida por la Ley 30 de 1922 que autorizó la creación de un banco central. Entonces, este personaje que vemos aquí se llama Edwin Walter Kemmerer, fue un economista estadounidense conocido como el doctor Dinero, le decían en esa época, porque era un asesor económico de países, principalmente a países latinoamericanos. Él se vino de arriba abajo creando bancos centrales por todos lados y sacando plática, porque no era barato el hombre. Muy bien. Entonces, para Colombia, en el gobierno de Pedronel Ospina, fue contratado y fruto de su gestión fue la fundación de la Contraloría General y el Banco de la República. En 1923, en julio de este año y ante la inminencia de un pánico financiero, se abre el Banco de la República 6 meses antes de lo planeado. Se constituye como una entidad mixta, una parte de la propiedad del gobierno, otra parte de los bancos privados nacionales y parte de los bancos extranjeros, con un capital inicial de 10.000 oro. 10 millones oro. 10 millones oro. 5 millones provenientes de la indemnización de Panamá fueron el aporte del gobierno y otros 5 millones fueron aportados por los accionistas privados, bancos privados nacionales extranjeros. Entonces, digamos que esto también fue un problema porque no era totalmente del Estado, sino que participaban privados y extranjeros y pues no hacía que fuera como imparcial. Pero mira una cosa, Julie, que tú lo ves como un problema y un aspecto importantísimo, ¿cierto? Es que el Banco de la República no es del Estado. Esto es importantísimo, por eso los bancos comerciales estaban asustados en ese momento. Entonces coloca la mitad uno y coloca la mitad otro para evitar lo que nos habías contado anteriormente, que cuando el gobierno necesita prende la impresora y termina dañando la economía y generando inflación. Ese es un dato muy importante que lo vamos a ver, me imagino que al final. Muy bien, Flaca, dale. En 1900, aquí, luego de 1923, pues se vienen las reformas más importantes. Entonces, en 1930 fue la segunda emisión Kemmerer. Se establece el peso como moneda oficial obligatoria para todas las transacciones del país. Se incluye el Ministerio de Hacienda en la Junta Directiva del Banco y representantes de la Federación Nacional de Cafeteros y la Cámara de Representantes, algunos. ¿Cámara de Representantes o Cámara de Comercio? Yo creo que es Cámara de Comercio. Cámara de Comercio, sí. Sí, porque ya le va a meter política a esta vaina, están ahí. Muy bien, así no es. Listo, dale pues. Para 1931, manejar las reservas internacionales. Entonces, a raíz de la crisis económica internacional, el banco comienza a manejar las reservas internacionales, que son divididas de monedas, las divisas, que son la moneda extranjera, el oro monetario, los derechos especiales de giro DEC. Los DEC, muy bien. Entre otros. En 1950, que la misión Grover, se validó la propuesta para que el Banco Central tuviera un papel activo en acelerar el desarrollo económico encauzado del crédito hacia ciertas actividades productivas. Se le facultó a la Junta Directiva para fijar créditos de cupo ordinario especial o de fomento y también para fijar y variar las tasas de interés y de descuento y para señalar y modificar el encaje legal de los bancos. No entendí muy bien qué era lo del encaje legal de los bancos, profe, lo busqué bien. Perfecto. Muy bien. El encaje bancario, que es el encaje legal. El encaje bancario es un porcentaje que el Banco de la República le retiene a los bancos comerciales, ¿cierto? Lo normal es un 20% del total del dinero que tiene cada banco comercial, pero eso no es que sea dinero del Banco de la República, lo que pasa es que retiene ese dinero para un control inflacionario. Recuerden que una manera importante de control de inflación es quitarle el dinero a la gente. Si Fabián Vargas no tiene dinero, ¿cierto?
el señor de la tienda tiene que bajarle el precio a su producto hasta que Fabián tenga esa capacidad económica de comprarlo. ¿Qué significa eso? Control de inflación. Y si lo hago con Fabián, lo hago con 51 millones de colombianos que existen para ese control inflacionario, con las empresas y con todos. ¿Listo? Por eso el Banco de la República, ustedes ven a cada rato en noticias que el gobierno nacional le dice al Banco de la República que baje las tasas de interés. Y sale el presidente de la Junta Directiva del Banco de la República o de la Junta Monetaria, que lo vamos a ver en 1963, ¿cierto? Donde él dice, no, yo por el contrario voy a subirlas más o simplemente las disminuye en el corto plazo y al momento vuelve y las sube para que la gente saque su crédito o las empresas saquen el crédito, generen un crecimiento económico y por consiguiente desarrollo económico y vuelve y las sube para que sean escenarios donde se cuida la economía a largo plazo, como nos decía Julia al comienzo de la presentación. Muy bien. Para 1963 es la creación de la Junta Monetaria, que después, más adelante, voy a explicar cómo está dividida. Entonces, la responsabilidad de las políticas monetaria, cambiaria y crediticia estaban en manos del Estado y pasa a la Junta Monetaria. Esos 3 punticos me imagino que los llevarán a su diccionario. Política monetaria, política ¿qué y qué? Política monetaria, política cambiaria, monetaria, cambiaria y crediticia. Y crediticia, listo, muy bien. Para 1973, la nacionalización del Banco de la República. Con esa medida el gobierno adquirió todas las acciones del banco, dejando solo un par cada banco accionista. A partir de esta fecha el banco es patrimonio de todos los colombianos. Entonces, ¿qué hizo? No solo las acciones, sino le dio su correspondiente a los bancos extranjeros para que ellos no aporten en decisiones de política nacional, especialmente política monetaria, crediticia. ¿Y cuál fue la otra? Crediticia, política monetaria, crediticia, cambiaria. Y cambiaria, perfecto, muy bien. Ya para finales de los años 80 empiezan a surgir críticas a la estructura del banco, pues las decisiones de la Junta Monetaria, al estar conformada por miembros del gobierno, tenía un sesgo infraccionario. Esto condujo a la propuesta de contar con un banco central independiente del gobierno. Entonces ahí perfecto. Si tenemos todavía injerencia del gobierno, imagínense a Pastrana, Uribe, Santos, Duque con la impresora de billetes al lado de la mesa de noche, pues empiezan a imprimir como locos, sí, a pagar todo, pandemia, y efectivamente lo que van a dañar es la economía. Entonces, por eso reitero, ese sesgo inflacionario genera emisión de dinero. Pero ya terminaste, ya explicaste lo del patrón oro. No, pues lo del patrón oro fue cuando decían, pero pues, eso fue en el 1900 que hablaban. Perfecto, pero ya no vas a tocar más ese tema, ¿cierto? No. Bien, espera a ver si yo encuentro un billete por aquí. Sí, aquello. Voy a sacar uno de alta denominación, uno de 2.000. Así que dice 2.000 pesos y los billetes de antes decían 2.000, 2 oro. Yo lo vi en un video. No, decía 2.000, pero decía 2.000 pesos oro. 2.000 pesos oro. ¿Y qué pasó? Hace unos años un abogado un poco extraño fue con sus 20.000 pesos al Banco de la República y le dijo, deme lo denominativo de mis 20.000 en oro. Y eso se armó un problema, le tuvieron que dar unos gramos de oro. Inmediatamente sacaron una ley urgente y Colombia perdió muchísimo dinero porque tuvo que reponer todos los billetes y quitar esos 2.000 pesos oro y simplemente colocar 2.000 pesos. ¿Por qué? Porque es que yo no tengo esa cantidad de oro guardado en el Banco de la República que respalde esos títulos valeros que son los billetes. ¿Listo? Entonces eso generó un impacto bastante fuerte. Sigue. Ya. Entonces eso ya lo he hecho. En 1991 se introdujeron las reformas radicales del Banco de la República y el manejo de la política económica del país. Se estableció que la principal función del banco es reducir la inflación y mantenerla a niveles bajos. Se definió que el mejor arreglo institucional para lograr este fin es un banco central independiente. Entonces ahí podemos ver que el Banco de la República es muy importante porque es la entidad encargada de emitir la moneda legal. Cuando los precios aumentan y el dinero pierde capacidad de compra, el Banco de la República es la entidad encargada del poder adquisitivo de la moneda. Entonces, ellos son los que tienen la inflación. ¿Y cómo se hace eso? Incrementando o disminuyendo las tasas de interés. Muy bien. Aparte de eso... Perdóname un segundo. Con el encaje bancario también, porque obliga a que los bancos presten menos dinero. Muy bien.
Eso es a partir de la Constitución de 1991. Entonces, esas son las funciones del Banco de la República, de acuerdo con la Constitución Política y la Ley 1991 y la Ley 31 de... Se me borró. Pero devuélvelo un segundito, ¿qué pasó? Acabó, gracias, saludemos. De acuerdo, entonces, el primero es el proceso de toma de decisiones de política monetaria, cambiaria y crediticia. Lo primero que tenemos que decir antes de todo eso es que el Banco de la República es el banquero de bancos. Cuando hay un problema en algún banco, yo creo que les expliqué algo que pasó en la vivienda hace un tiempo cuando le iban a arrebatar la casa a un personaje ahí. Entonces, si hay algún inconveniente, el gobierno y el Banco de la República se ponen de acuerdo en cómo ayudarle financieramente a ese banco comercial para que no se quiebre, para responder, ¿cierto?, por los tarjetavientes. Entonces, hay unos fondos, ¿han escuchado algo que se llama Fogafín? Fogafín también tiene un fondo de garantías de instituciones financieras. Fogafín también protege la plata del tarjetaviente. Ese encaje bancario que yo les digo, al momento en que un banco se llegue a quebrar, ese dinero lo tiene el Banco de la República para responderle a los usuarios o los tarjetavientes. Y lo otro, que yo no creo que el Banco de la República vaya a permitir que un banco comercial se quiebre, le colocará recursos, le prestará plata, hace una intervención, mientras mira que otro banco lo fusiona, ¿cierto? Para que no vayan a quedar tantas personas desempleadas. Los bancos son un generador de empleo bastante fuerte. ¿Listo? Muy bien. Segundo, política monetaria. La estrategia de la inflación es el objetivo de Colombia. Lo que nos ha hablado mucho el profe, que el Banco de la República dice las tasas para que las personas no se endeuden o que si necesita que se empiecen a endeudar un poquito más, todo es para manejar la inflación. Política de intervención cambiaria y política crediticia. Prestamista de última instancia de los establecimientos de crédito, entonces lo que sea el profe le presta a los otros bancos. Apoyo al funcionamiento adecuado de los sistemas de pago y prestación de servicios a las entidades financieras, producción y distribución de efectivo, de la moneda y de los billetes, administración de las reservas internacionales, agente fiscal del gobierno y contribución a la actividad cultural. Profe, cuando habla de agente fiscal del gobierno es... Ya explico eso, pero miremos una cosa. Antes, cuando cogían el billete, ustedes saben que los billetes cambiaron, ¿no? Para modernizarlos y para evitar la falsificación, pero antes entonces le hacían bigoticos a Rafael Núñez y gafitas y apuntaban el teléfono en otro lado. Eso parecía maravilloso y la gente se burlaba, buenísimo. Resulta que cada vez que ese billete llega así rayado a un banco comercial, por orden del Banco de la República, ustedes saben qué es la Brinks, esos camiones que transportan los valores, pues cogen ese dinero y cada vez que llega un billete dañado, roto, cortado, el Banco de la República lo tiene que reponer. ¿Listo? Entonces se da de baja el billete dañado, se imprime uno nuevo, pero resulta que eso nos vale un poconón de dinero. Entonces no raye los billetes porque eso nos afecta directamente el tema de impuestos. Normalmente un banco central normalmente da pérdida. De hecho, el Banco de la República Colombiana en ese momento está en pérdida, porque no es un banco comercial que preste y coloca una tasa de interés. Eso no, Fabián Vargas va a ir a golpear allá, Banco de la República, quiero plata prestada, porque le van a decir, vaya a un banco de primer nivel o un banco comercial, la vivienda, banco, lo que acabamos de hablar, para que haya como una respuesta importante. Entonces, agente fiscal del gobierno, ¿qué significa? El gobierno cuando entra en pánico, en crisis, el Banco de la República le puede hacer préstamos, pero se los va cobrando naturalmente, por eso va controlando efectivamente qué es lo que pasa. Hay unos aspectos importantes y son una reforma. Antes la empresa de Laura Vázquez salía al mercado internacional a hacer un préstamo y antes Laura lo hacía así sola, como empresa. Y resulta que la empresa de Laura Vázquez se quiebra y Laura dice no tengo con qué pagar. El responsable de pagar esa deuda como empresa de Laura es el Banco de la República. Entonces, ahora, como garante de ese préstamo, si alguna empresa va a pedir un crédito internacional, debe preguntarle al Banco de la República para hacerle un estudio y un análisis, porque efectivamente el corresponsal de ese crédito termina siendo ese Banco de la República. Entonces, ese agente fiscal del gobierno es controlar que no gaste la plata como quiere. ¿Vas a hablar de cuáles son los de la Junta Directiva del Banco de la República?
Profe, ¿cómo se constituye la junta directiva? Ah, bueno, pero devuélvete un segundo. Es que me iba a adelantar, pero por eso le hago la pregunta para no dañar su sustentación. Entonces, la producción, o sea, la impresión y el tema de acuñar monedas, ¿cierto? Corresponde a el Banco de la República. Por eso les explicaba el tema de las monedas hace unos días. Si usted guarda las monedas de 500 y mira al banco, le toca imprimir, acuñar más monedas. Eso requiere materia prima, o sea, una moneda de 500 hacerla no vale 500 pesos, eso vale un poco, ¿no?, de dinero. Y noten lo importante que es que Colombia tiene unos billetes que tienen una tecnología importante y se hacen en Colombia, cosa que, por ejemplo, no ocurre en Venezuela. Al comienzo tampoco ocurría en Colombia. Venezuela resulta que tiene que mandar a hacer sus billetes en Francia. Pero si no le paga a nadie, entonces no puede traer más billetes y por eso los billetes de Venezuela tampoco tienen una denominación o poder adquisitivo importante por la denominación del billete. Entonces ahí también se generan temas bien complejos. Administra reservas internacionales. ¿Qué hay en la bóveda del Banco de la República? Que hay varias bóvedas, no solo la que está aquí en la séptima con 30 y pico. ¿Qué es lo que hay ahí? Oro, esmeraldas. Oro, esmeraldas, piedras preciosas, dólares, euros y un pocunón de pesos que no han salido al mercado. ¿Listo? Y es el que los administra y se maneja. Y viene una contribución cultural que es importante. ¿Qué es eso? Por ejemplo, el Museo del Oro. Excelente, el Museo del Oro, y ahí está guardando una cantidad de cosas y características que van. El de la moneda, y ahí vienen un poco de cosas que aportan, y el Banco de la República, la biblioteca, ese también es brutal, gigante, deberían ir a conocer todo eso, que es un buen escenario de turismo, pero eso es bien interesante. Inclusive en Cartagena también hay un Museo del Oro que es bien, bien chévere que conozcan cuando se peguen su paseadita. Háganle pues. Listos, profe. ¿Y cómo se constituye la junta directiva? Está conformado por 7 miembros con un voto cada uno. El ministro de Hacienda, que es Juan Manuel Restrepo actualmente, y Crédito Público, 5 miembros de dedicación exclusiva y el gerente general del banco nombrado por los anteriores. Listo, para un segundo ahí, mira. Está conformada por 7 miembros. Antes eran 5. Siempre es un número impar. Lo agregaron a 7 porque es que son 3 del gobierno, incluyendo al ministro de Hacienda, pero son 4 del Banco de la República. O sea, si el gobierno quiera ejercer presión sobre el banco, no puede, porque tiene que haber un 100% de estructura para que se tome una decisión. Entonces, con que haya un número impar que le haga contrapeso al gobierno, esa junta directiva no puede tomar decisiones en subir o bajar las tasas o en generar impresión de dinero. Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Y las calidades de esos personajes que están ahí son tremendas. ¿Listo? En conocimiento de política fiscal, monetaria, cambiaria y comercial. Hay una batalla hace unos días porque ¿vas a hablar de cuáles son los personajes? No. Sí, profe, pues tenía aquí el nombre, pero digamos uno ingresa al Banco de la República y ellos tienen su hoja de vida, que están Pero los vas a nombrar ahí, sí. Sí, pues tengo aquí está José Manuel Restrepo, que es el ministro de Hacienda y Crédito Público. Está Leonardo Villar, que es el gerente, pues el gerente general del banco. Está Carolina Soto, miembro de la Junta. Roberto Steider, que es miembro de la Junta. Viviana Taboa, miembro de la Junta. Mauricio Villamizar y Jaime Jaramillo Vallejo. Perfecto. Pero no sé. quiénes son del gobierno y quiénes son del banco. Perfecto. Hay una de esas dos mujeres, hace un poquitico estuvo en la boca del lobo, porque aparentemente no tiene todas las calidades que requiere el banco, si no es una cuota política. ¿Listo? Y se armó una tormenta gigante por capacidades o no. Realmente no la conozco. No he investigado el tema de su hoja de vida, pero no importa porque no puede ejercer una presión. Ahora, no debe ser cualquier perico de los palotes, debe tener una hoja de vida gigante, pero para estar en ese escenario debe tener un conocimiento bastante fuerte. Muy bien. Pues sí, porque digamos Carolina Soto, que es miembro, es máster en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de Columbia del 2002 en Nueva York, máster en Colombia Universidad de los Andes, economista de Universidad de los Andes de 1996, y ahí tiene todo, ahí sale toda la experiencia laboral y sale a un dedito ella ahí hablando de su experiencia laboral. Muy bien, muy bien.
Entonces, el ministro de Hacienda y el Crédito Público, 5 miembros de dedicación exclusiva y el gerente general del banco nombrado por los anteriores. Los miembros de la de dedicación exclusiva y el gerente general tiene periodo fijo de 4 años, prorrogables 2 veces, con lo cual pueden permanecer hasta 12 años en el cargo. 2 de los 5 miembros de dedicación y exclusiva son reemplazados por el presidente de la República cada 4 años, una vez transcurrida la mitad del periodo presidencial. Y eso fue lo que hizo en estos días cuando cometió la mitad y mandó a alguien ahí. Eso fue una tormenta gigante. Listo, muy bien. Listos, profe, ya. Bueno, muy bien, Flaca, muy bien. Si no entendemos el Banco de la República, cómo actúa y las políticas, ¿cierto? No hay un contexto o un modelo económico donde se coloque la inflación y el desempleo en el mismo contexto, porque son inversamente proporcionales. Entonces, hablar de inflación y desempleo, el primer economista que lo hizo pues fue John Maynard Keynes, y ahí es donde se empieza a aplicar una cantidad de características. Si yo disminuyo la tasa de interés, a ver, si el Banco de la República disminuye la tasa de interés, los bancos comerciales por consiguiente disminuyen la tasa de interés. ¿Qué creen que pasa ahí, señores? Todo el mundo quiere tomar créditos. Perfecto, me es mucho más económico tomar el crédito, muy bien. Pero si yo mantengo esa política a largo plazo, ¿qué pasa? Todos están endeudados. ¿Cómo, Laura? Profe, entraría en quiebra porque ya son muchas personas y a un nivel bajo o a un nivel fijo por mucho tiempo. No sería como tan bueno para mí. Bueno, muy bien. ¿Qué dices, Julie? Que todos están endeudados y pierden capacidad de adquirir, ¿no? Pues porque todos están endeudados. Bien, puede hacer un resultante. ¿Qué opina Andrés? Sí, digo lo mismo, va a haber mucho endeudamiento por parte, si yo encuentro tasas muy bajas, pues así mismo me voy a endeudar, voy a sacar 2 o 3 créditos, entonces va a haber mucho endeudamiento, pienso yo. Perfecto, pero miren lo que dijeron ustedes tres, se quedaron solo en ese primer escenario. Recuerden que esto es un ciclo económico, entonces cuando yo tengo mucho dinero, no me importa que Fabián que vende guayos los venda más caros porque tengo la plata, entonces los compro más caros. ¿Y qué pasa cuando el precio de los productos sube? Eso se conoce como inflación. ¿Listo? Entonces, si yo genero un efecto inflacionario, va a ser algo muy similar a lo que pasaba en 1823, cuando se prendía la impresora de billetes. Aquí no se está imprimiendo billetes, sino que todo el mundo está sacando créditos, se genera masa monetaria en el mercado, ¿cierto? Y hace que los productos se encarezcan. Eso es el primer contexto. Y si sigo con el largo plazo dejando tasas de interés bajas, eso por consiguiente me va a generar un efecto complejo. Al generar inflación, los precios suben, la gente ya no compra y por eso está endeudada. Entonces, ¿qué pasa con las empresas? Dejan de vender sus productos. Al dejar de vender sus productos, ¿qué pasa? Empiezo a despedir personas porque mi rentabilidad no la voy a comprometer. Entonces, noten que estoy hablando de todo un ciclo económico. Entonces, cuando la política monetaria es disminución de la tasa de interés y en el largo plazo voy a generar desempleo. Y esto es para que lo tengamos ahí. Entonces, las políticas de disminución de tasa de interés tienen que ser de muy corto plazo para volverlas a reactivar para que simplemente saquen el dinero que se requiere, haya un crecimiento, una inversión económica importante, haya crecimiento económico y por consiguiente desarrollo económico. Para la mejora de una política, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Las tasas están bajas para que la gente, la que pueda, saque créditos, las empresas saquen créditos para reactivar rápidamente la economía. ¿Listo? Muy bien, Julie. Profe, Buen una trabajo. pregunta. Laurita, colóquele un punto a Julie ahí, por favor. Señor. Es decir que, claro, a la gente, o sea, si la tasa está baja, la gente va a sacar muchos créditos, o sea, va a haber mucho dinero circulando, es lo que entiendo. Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? Si usted tiene mucho dinero, no importa que el tomate que estaba en 1.000, hoy se lo vendan en 1.500 porque dice, hombre, pero tengo la plata. Entonces, inmediatamente, ¿qué es la inflación? El incremento generalizado de los precios. Y va a llegar un momento donde usted ya se le acabó la plata, pero además tiene que sacar de esa plata para pagar la cuota. Y como ha sacado tantos créditos, pues se queda sin dinero y los precios están disparados. Cuando los precios están disparados, la gente no compra los productos, por consiguiente las empresas no venden sus productos.
Y al disminuir esa rentabilidad de las empresas por concepto de esos productos caros, pues empezamos a despedir personas. ¿Listo? Entonces el efecto que se quería inicialmente no se logró y se está generando es un efecto inverso. O sea, en pocas palabras quedaríamos sin capacidad de pago. Excelente, quedamos sin líquidos y ahí viene una recesión económica y después de la recesión económica entonces viene un desorden social y se incrementan los robos y una cantidad de cosas y dañamos todo el aparato productivo y económico hasta que venga un nuevo escenario. No voy a hablar... Después del paro, no sé si es percepción mía y el resto del mundo, pero todo está mucho más caro, o sea, los precios no se han vuelto a nivel, no se han nivelados a como estaban antes. Perfecto. Ni Ahora la pandemia hizo eso. Perfecto. Y la pregunta natural es, ese tema del paro, ir contra el presidente, ¿a quién le ayudó? A nadie. ¿Listo? Y lo más complejo es que los huevos siguen costando 500 pesos cuando antes costaban 200. Y ya hay transporte, ya hay característica. Entonces se aprovechan de eso. La carne está cara, la leche está cara, el pan está caro, la harina. Y ahí nos mantienen y simplemente nosotros nos dimos un golpe económico solos. Que tenemos que protestar contra el gobierno. Sigamos protestando y los huevos llegarán a 1000. ¿Listo? Ahí viene un efecto complejo porque la comida está muy costosa y ustedes lo han notado. Parte del paro, perdón, profe, que lo interrumpa. Parte del paro era pelear contra el IVA que iban a poner en unos productos de la canasta familiar, ¿no? Pero finalmente los precios quedaron caros, o sea, hicimos la misma que si hubieran puesto el IVA. Lo que usted dice, el valor de los huevos y la carne. Y la característica es que no hicimos absolutamente, bueno, sí hicimos mucho, disparar los precios. Eso fue lo único que hicimos. Y la característica natural es que eso ni siquiera tiene impuesto, contemplando la opción de que no se lo roben. Entonces ahí se genera un impacto. Ahora, ¿qué hay que hacer? Inmediatamente generar que el aparato productivo nuevamente arranque. Pero ¿qué pasó? Ya se murieron 27 millones de pollos. Entonces, va a haber escasez de huevos en la producción interna, por eso el precio está elevado. Hay que esperar que vuelvan a nacer los pollitos para que vuelvan a haber 30 millones de huevos, para que nuevamente haya una sobreproducción de huevo y el precio baje. ¿Cuánto nos demoramos en eso? Recupere 27 millones de pollos. Simplemente porque cerraron Cali, cerraron Bogotá, cerraron Medellín, rompieron no sé qué cuento, rompieron lo otro. Hay que sacar rápidamente préstamos y eso va a ser un endeudamiento gigante para volver a movilizar el transporte público masivo de Colombia, específicamente el de Bogotá Transmilenio, está absolutamente quebrado. Entonces, oh sorpresa, todos esos buses que se rompieron y se rayaron, en pocos días ya no va a costar 2.000 y algo, sino 3.000 y pico, porque si no esa empresa no puede andar más. ¿Cuánto vale un bus de esos? ¿Listo? Y lo rompieron, lo quemaron, lo dañaron, lo fastidiaron. Eso vale más de 200 y pico millones de pesos. Ya han tocado ese tema de lo de Transmilenio. No sé si escucharon que de pronto ya el próximo mes de Transmilenio, que no va a haber transporte de Transmilenio porque no hay como la capacidad de pago para... Ya, las empresas que están suscritas a eso, gracias Fabián, o sea, el profesor no está diciendo mentira. Laura, póngame un punto, que parece que el man como que tiene la idea. Pero entonces la característica es esa, si no hay cómo mover esa vaina, entonces hay que pedir plata prestada. Esos empresarios no la tienen, le van a decir a Bogotá o le van a decir al gobierno nacional. ¿Listo? Y como no se puede, entonces subamos el precio del tiquete. Ahí se va a generar un impacto y algo gravísimo, las personas que no pagan. Entonces ahí se vuelve otra bola de nieve, descomposición social. Hay un poco de estaciones que todavía no funcionan y eso toca pagarlo. Entonces aquí es cuando yo hago un resumen. Yo no me estoy metiendo con un tema social, yo solo hablo de economía y de finanzas y de dando un ejemplo al servicio financiero. El servicio que nos prestaba Transmilenio lo terminamos rompiendo porque alguien dijo que iba a cobrarle IVA a los huevos. ¡Ey! ¿Qué culpa tiene el Transmilenio? Y lo partimos y todo, entonces ya va a subir el precio. Igual los huevos subieron de precio, como dice hábilmente Andrés, ¡ey! Y no tienen IVA. Entonces toca esperar a que nuevamente se active la producción. Por eso es lo que hace el Banco de la República, que no son respuestas inmediatas, pero la idea es que eso empiece a bajar de alguna manera. Si antes llegaban 100 camiones llenos de huevos, ahora están llegando 10. Ahora pueden llegar 50, el precio sigue igual. Llegarán los 100, seguirán igual.
hasta que recuperen la plata perdida. Es que el tema económico termina siendo complejísimo. ¿Será que esta universidad se vio afectada? Claro. ¿Será que todas las universidades se vieron afectadas? Claro. Entonces ahí viene un contexto. ¿Por qué el transporte sigue quebrado? Pues porque todos nosotros estamos en la virtualidad. Si estuviéramos en la universidad, pues corra, Transmilenio, moto, bus, burro, como sea, para llegar a la universidad y dar la clase. Entonces son 2 transportes más, multiplique eso por el número de estudiantes y estamos hablando fácilmente de 20.000 millones de pesos. Que eso genera una reactivación económica. Adicional a eso, Julie llega con hambre, entonces se mete una empanada, Lisette se mete una mogolla, Laura se mete una Coca-Cola, Andrés se toma una cerveza y ahí otra vez tenemos otros escenarios económicos que se están pagando y se genera toda una dinámica económica. Es que lo que está pasando no es nada fácil. ¿Listo? Entonces, que yo no me quiero colocar la vacuna, que las van a falsificar, seguramente saldrán algunos escenarios virtuales donde el que quiere entrar a la universidad muestre la vacuna, el que quiere ir al estadio muestre la vacuna, el que quiere ir al concierto muestre la vacuna. Porque el tema es generar rápidamente más dinero para las multinacionales farmacéuticas para que haya una dinámica económica. Ciclo económico, aunque no hablo de conspiración, pero así se maneja. ¿Cuántas empanadas vende la señora de la esquina cuando la universidad está llena? Entonces ahí viene una fluctuación económica importante que genera dinámica económica. Entonces Laura Sánchez salió tarde y tiene parcial con Alejandro, entonces toma un Uber o un taxi y ahí genera otra dinámica económica para esa familia. Y así seguimos moviéndonos de una manera importante. Ese tema micro y macroeconómico es bien interesante de entender, ¿cierto? Y cada acción que toma el presidente que afecta al mercado internacional nos afecta a todos. ¿Listo? Solución para el tema de los huevos. No vamos a comer huevo, pero es que es la proteína más económica que encontrábamos en el mercado y ahora ya no está. Ahora toca comenzar a tomar lentejas, pero también están caras. Si el Transmilenio para no... 2 personas. Un huevo para 2 pesos. Eso sonó más raro. Después usted me contará qué carajos me quiso No sé decir. por dónde fue. Esta es la cerveza que le está haciendo daño que no se ha tomado. Sí, yo creo. Bueno, un huevo para 2 personas, pues así va a ser. Pero ese tema genera impacto porque también es el que transporta eso, la gasolina que transporta eso, ¿cierto? Y todo lo que implica. Entonces, miren que termina siendo mucho más complejo entenderlo. Ahora, esos personajes que habían utilizado servicios financieros y no tienen esa capacidad de... Entonces, ¿cómo van a hacer? Si yo tenía mi venta de huevos y ya no puedo vender los huevos, ¿cómo le pago a la vivienda? ¿Listo? Entonces ahí se generan... miren que esto termina siendo muy complejo y por eso hay que entender el servicio financiero. ¿Listo? Eso es importante que lo aprendamos a manejar. ¿Listo? Reitero, Yoli, muy bien esa presentación. ¿Quién sigue? Yo creo, porque tengo la misión Kemmerer. La tengo yo. Hágale pues. Un huevo para 2 personas. Quítale un punto, Andrés. Yo lo dije en otro sentido, usted no sé por dónde lo tomó. Por el mismo, viejo. Muy bien, viejo, muy bien. Ah, Edwin ¿sabe? Walter Kemmerer, hágale pues. Lisette Natalia Avendaño. Mesa. Mesa. Ay, ya, ya, listo. Entonces, ¿Es que usted estaba acostada? no, Ah, bueno, hágale pues. que me duele el coxis. Ujú. Entonces, creo que es que yo no sé bien cómo se pronuncia. Kemmerer. 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 Edwin Walter, político y economista estadounidense, nació en Scranton, ¿qué es eso, profe? ¿Cómo se llama? Pensilvania, el 29 de junio de 1875 y murió en Princeton, Nueva Jersey, el 16 de diciembre de 1945. En Princeton, New Jersey, muy bien. Ay, perdón. Era considerado uno de los mejores economistas de su tiempo, lo que hizo que muchos países, sobre todo americanos, solicitando así de sus servicios como asesor en temas de economía y de finanzas. Muy bien.
Antes de hablar de la misión como tal, la misión surgió por la crisis que sucedió en 1921. No fue en 1921 fijo, fue como desde el 18 hasta el 22, lo de la crisis, pero sobresale más la de 1921. Lo que pasó en esta crisis fue los siguientes puntos. El primero fueron que las importaciones excedían el doble a las exportaciones, generando así una balanza comercial desfavorable para el país. Los comerciantes hicieron pedidos excesivos de mercancías al extranjero y se endeudaron. Ellos utilizaron, los comerciantes que se endeudaron, utilizaron como respaldo el crédito que tenían en ese momento. Entonces ellos firmaron unas letras a los acreedores por unos plazos. Entonces los plazos se cumplieron y no pagaron esas deudas, lo que hizo que esto tuviera una consecuencia y ellos se vieron obligados a ofrecer las mercancías que ellos tenían a más bajos precios. Entonces, al pasar esto, se fueron a la quiebra y se hizo el cierre de crédito con Estados Unidos, pues porque los colombianos no pudimos cubrir oportunamente como productos de otro modo, pues también los compromisos que teníamos en ese momento. Muy bien. También, señor. Muy bien, dale. Ah, vale. El segundo es la baja del café, que es es nuestro principal artículo de exportación. Esta baja, estoy nerviosa. Uy, Esta baja me quedó grande, sí. ¿Cómo así? Esta baja fue bastante preocupante, ya que el café constituía Pero espera un segundo, relájate primero y lo otro. Cuando hablamos de baja del café es que bajaron un bulto del tercero al segundo, no, la baja es que disminuye el precio internacional de la libra de café, por consiguiente los caficultores empezaron a recibir menos pesos por la misma cantidad de café que exportaban. Sí, ajá. Ellos lo podían vender a Estados Unidos a un precio. Sí. Y cuando se enteraban en ese entonces era que ya había perdido el porcentaje que en realidad tenía. Perfecto, y eso pasa porque el mercado es complejo, porque no leemos los indicadores, porque pudimos encontrar que en Brasil no hubo heladas, entonces Brasil exportó mucho más café. ¿Y qué pasa cuando hay más producto? Pues el precio disminuye. Muy bien. Producto de exportación del país. Y como no se vendía a buen precio en los mercados internacionales, su consecuencia inevitable era la quiebra de muchos productores y casas comercializadoras del grano. Por lo demás, empeoraba el saldo desfavorable de la balanza comercial. El tercero es una prosperidad súbita. Como nos vino en 1919 y principios del 20, llegó el oro de Estados Unidos por millones, se amoneó el del país trabajando día y noche la casa de moneda, sobraba el dinero y se invertía en negocios que dejaban siempre margen sin reparar en precios, lo que hizo más grande el desequilibrio de ellos. ¿Cómo se llama eso? Inflación. Sí, eso le iba a decir. Muy bien, excelente. El gran pedido, la mala administración en la aduana y otras causas produjeron la demora de la carga en la costa por meses y hasta por años. No vendía la mercancía y se cumplían los cortos plazos que da el exterior. Llegaban los artículos cuando ya se tenía noticia que valían la mitad o menos en los países del origen y entonces hubo, ¿por qué escribí eso? Y entonces hubo que dar un menosprecio y perder en proporciones enormes. Perfecto. ¿Qué fue lo que pasó con el café? Muy bien, y eso también pasó con el café ahora. Resulta que los mercados internacionales compran el café colombiano y al mercado internacional no le interesa nada decirle que es que Fabián no me mandó el café porque está en paro. Entonces, ¿qué le van a decir? Eso es problema suyo, suerte. Entonces, ¿qué pasa? Si las 10 toneladas que quedaron de llegar de Colombia, pues no llegaron, pues las envían de Brasil, Ecuador, Vietnam, Guatemala, de donde sea. Y la cumplen. Ah, que este no es tan suave, listo, pero ahí hay café. Y Colombia ya va a llevar su producto, no, compadre, ya se lo vendimos o si quiere le pagó la mitad. Y ahí se generan inconvenientes bien complejos. Ahora, difícil que nosotros estemos golpeados por el mercado internacional, pero más difícil, y con una pandemia, pero más difícil un paro que dure un mes. Las pérdidas son catastróficas, ¿cierto? Y eso puede retrasar fácilmente un año nuevamente la reactivación económica. ¿Ya? Muy bien.
Sí, señor. Entonces, aquí ya empiezo a hablarles un poco sobre la misión. Entonces, convencido de que el caos monetario de Colombia era la causa principal de sus desajustes fiscales y el desorden general que reinaba en la economía, el presidente Carlos E. Restrepo contrató en agosto de 1913 los servicios de la Casa Dreyfus y CIA de París para crear en Colombia un banco de emisión que llevaría el nombre de Banco de la República. La oligarquía comercial y financiera colombiana brincó contra esta decisión, demostrando que la falta de un banco emisor era la causante de la usura que carcomía al país, entre otras dolencias de tipo económico. A la postre, la enorme presión de los bancos y de los grandes usureros nacionales obligó al gobierno a rescindir los contratos de la Casa Dreyfus y se archivó la creación del Banco de la República a comienzos de 1914. Muy bien, muy bien. Entonces, la misión. Entonces, ¿qué es la misión? Consistió en una serie de propuestas de remodelación de los sistemas monetarios, bancarios y fiscales que luego se convirtieron en leyes, algunas de las cuales perduran hasta hoy. Esto no sé qué tan cierto sea porque lo leí en un PDF que era como el 2002. No sé si todavía sea verdad. Sí, 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 es verdad aún. De hecho, puedo decir que la política del Banco de la República es de Keynes y ese tipo murió hace más de 100 y pico de años. Entonces, simplemente es empezar a entender efectivamente cómo se puede manejar esa economía. Obviamente tiene las modificaciones y las estructuras, pero todavía se siguen utilizando muchas características. Ahora, banco robusto en Latinoamérica como Banco de la República, el de Colombia. Porque Brasil, Argentina, Perú tienen economías ya dolarizadas, entonces ya no se rigen por un Banco de la República, sino por el libre juego de oferta y demanda del dólar. Por eso no es importante. Santos hace un tiempo quiso quitarle 3 ceros a la moneda, ¿lo recuerda? Que para acercarnos mucho más al dólar, no, eso hubiera sido una pésima decisión, ¿cierto? Porque eso ya genera inflación por hecho. Todavía hay empanadas de 500. Si le quito 3 ceros, entonces ¿cuánto me vale? 5 centavos, pero eso ya no existe. Solo por eso su salario ya aguanta para menos o alcanza para menos. Listo, muy bien. Entonces la misión, que en realidad fueron varias, se desarrolló principalmente en Latinoamérica entre 1919 y 1931. Los trabajos fueron liderados por Edwin Walter Kemmerer. Las misiones estuvieron integradas por distintos colaboradores expertos en banca, contabilidad, organización tributaria y auditoría. Kemmerer ha sido un pionero en el ámbito de las consultorías en equipo destinadas a fortalecer los sistemas financieros de América, camino que actualmente transita Fit y Proper. La primera actividad de esta misión fue el estudio de la realidad económica mediante el contacto y discusión con cámaras de comercio, sociedades de agricultores y agentes oficiosos regionales. Luego el estatuto orgánico de la entidad que iban a ser el Banco de la República de Colombia. Entonces, su primer viaje. Durante su primera visita, los consejeros financieros le presentaron al gobierno 10 proyectos de ley, de los cuales 8 terminaron convirtiéndose en leyes. La primera fue la Ley 20, que es la orgánica del impuesto de papel sellado y timbre nacional. Eso es clave porque ahí, miren que hay otro impuesto. Y eso existe todavía, que es el tema de estampillas y todo ese cuento, ahí ya genera plática. La segunda, Ley 25. La Ley 25 es la orgánica del Banco de la República. La Ley 31, por la que se fijaron el número y nomenclaturas de los ministerios. La Ley 34, que trató de la formación y fuerza restrictiva del presupuesto nacional. Perdón un segundo. Lo importante ahí coloca lo restrictivo del presupuesto nacional, ¿cierto? Eso no es simplemente decir son tantos billones. El tema es saber de dónde van a salir esos billones. Entonces, como antes simplemente se prendía la impresora, pues no había problema con eso. Pero cuando se coloca un presupuesto nacional se tiene que cumplir.
Y la característica no solo sale de impresión, sino sale de impuestos, de deuda, de multas que se van caracterizando como parte de ese presupuesto. La siguiente. Ley 36, que estableció pautas para la administración y recaudación de las rentas nacionales. Ley 42, que legisló en materia de la reorganización de la contabilidad oficial y de la creación del Departamento de Contraloría. La Ley 45, que reglamentó y otorgó ciertas autorizaciones a los establecimientos bancarios y que asimismo creó la Superintendencia Bancaria, y la Ley 46, cuyo aspecto central fueron los instrumentos negociables. Muy bien. El segundo viaje. En 1931, Kemmerer realizó un segundo viaje a Colombia. En dicha oportunidad, en base a sus propuestas y mediante la Ley 32 de 1931, se modificó la composición de la Junta Directiva del Banco de la República, en la cual se incorporaron representantes de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y de las cámaras de comercio. Y se formalizó la inclusión del ministro de Hacienda. Se estableció un control de cambios para regular las operaciones con el resto del mundo. Específicamente, se reguló el cambio de moneda nacional a extranjera y se determinó que todo pago al exterior debía tener la autorización del banco emisor, o sea, el Banco de la República. Ello condujo a intensificar la actividad del banco como regulador de las operaciones monetarias, tanto de moneda doméstica como de divisas. Kemmerer actuó como consejero y asesor en varios países. A ese periplo, no sé qué es periplo, profe, se le conoció como... Periplo es el espacio de tiempo en el que estuvo haciendo eso. Ah, vale. Se le conoció como la misión Kemmerer y abarcó los siguientes países. En Guatemala, en el 1919, actuó como consejero del gobierno en la creación del Banco Central de Guatemala y en otras reformas económicas. En Colombia, en el 1923, asesoró al presidente Pedro Nilo Espina. Fruto de su gestión son la fundación de la Contraloría General de la República y del Banco de la República. En Chile, en 1925, asesoró al gobierno de Arturo Alessandri Palma. Sus propuestas se materializaron en el Banco Central de Chile, la Superintendencia de Bancos y la Contraloría General de la República. En Ecuador, en 1926, asesoró a la administración de Isidro Ayora, quien creó el Banco Central de Ecuador, la Superintendencia de Bancos y la Contraloría General de la República. En Bolivia, en 1928, asesoró al gobierno de Hernando Siles. Sus propuestas se plasmaron en el Banco Central de Bolivia, la Superintendencia de Bancos y la Contraloría General de la República. De hecho, así se llama el Estadio de Bolivia. Y en Perú, en 1930, asesoró al gobierno peruano. Fruto de sus recomendaciones se crearon el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca. Además, como asesor financiero particular, en 1917, Kemmerer sirvió al gobierno de México asistiendo a la Comisión de Reorganización Administrativa y Financiera. Las principales instituciones y leyes que aquí en Colombia fueron resultado de la misión. Las instituciones, pues el Banco de la República de Colombia y la Contraloría General de la República de Colombia. Las leyes es la Ley del Banco de la República, Ley y sobre establecimientos bancarios, Ley de timbre, reorganizó el funcionamiento de las aduanas y estableció la recaudación de rentas nacionales, la Ley de impuestos sobre renta, Ley de Contraloría, transformó la antigua Corte de Cuentas de la Contraloría General de la República, ley y sobre fuerza restrictiva del presupuesto, que limitó las facultades del Parlamento para ordenar al gasto público y dejó en iniciativa en manos del Poder Ejecutivo. La ley que fijó el número y nomenclaturas de ministros y la ley sobre títulos negociables. Perfecto. ¿Qué significa todo eso? Control, ¿cierto? A todas las políticas estructurales. Ley sobre fuerza restrictiva del presupuesto. Limitó la facultad del Parlamento. Entonces, imaginemos por un momento que sean los legisladores los que definan cuál es el presupuesto. Si encontramos corrupción y ellos lo definen, pues va a ser una triple corrupción. ¿Listo? Ahora, cada departamento y cada municipio tiene que demostrarle al gobierno nacional qué presupuesto es el que quiere y para qué lo va a utilizar y cómo lo va a gastar.
¿Listo? Para que la Contraloría empiece a generar algún tipo de acción. Sin embargo, así también se pierde la plata. Entonces, complejo. Muy bien. Sigue, Lizeth. Los integrantes de la misión, los colaboradores de Kemerer en Colombia fueron, o sea, apareció HM, yo busqué y no me apareció. Jefferson, experto en banca, muy bien. Experto en banca, Fred Roger, bueno, considerado uno de los 5 grandes expertos norteamericanos en la organización rentística y tributaria, Thomas Russell, experto en auditoría, y Frederick, contratado en calidad de secretario de la comisión debido a su complejo dominio del español. Muy bien. Y listo, Complejo, profe. no, completo. Eso, completo. Porque Y sí, ya, profe. Bueno, muy bien, Lizeth, muy bien. Perfecto. Pues ahorita ya no sigue nadie porque no nos queda muy tiempo, pero ¿quién sigue? Profe, sigue Andrés con cómo se crea un banco. Creo que es así. ¿Y quién es Andrés? No, ¿no? yo estoy con la historia de los bancos. Eso, la historia de los bancos, profe. La historia de cómo se crea un banco. Lo primero que hay que tener es billete como un berraco, porque la superintendencia pide eso y tener unas características. No, pero bien, eso no lo vamos a manejar en esta sesión, lo hacemos mañana, que es jueves. No, profe, Mañana. la historia de cómo se crearon los bancos. Sí, está bien. Eso lo socializamos mañana. Pero el tema es que buenas presentaciones. La idea es, me parecería muy bueno, Laurita, que se compartieran esas presentaciones y los tengan ahí. Me parecería importante que tengan como ese resultante. Voy a ver si en algún momento pues aplico para que puedan subir esas presentaciones a la plataforma o las comparten entre ustedes. Algo importante de entender es cómo al final todo termina estructurándose por el lado de la economía, independientemente de que sean finanzas, que sean servicios financieros, que sea matemática financiera, ¿cierto? Porque es que si, imaginemos por un momento, repito, imaginemos si no hay control del Banco de la República. Así estemos enojados con el Banco de la República. Imaginemos que no haya un control de los bancos. Así los bancos, es más, en pandemia veía hace unos días que, o alguno de ustedes me dijo, la rentabilidad del último trimestre fue de no sé cuántos billones de pesos. Y uno dice, pero hey, los únicos que están ganando plata, ¿quiénes son? Las grandes superficies que venden comida, los laboratorios farmacéuticos y los bancos. ¿Cierto? Entonces ahí se generan unos impactos complejos que siempre tenemos que empezar a entender. ¿Listo? En tu tema es entonces la historia de los bancos, ¿cierto, Andrés? ¿Y después de Andrés quién sigue? Sí, profe. ¿Después de Andrés quién va? Profe, creo que va Fabián. Fabián, ¿cuál es tu tema? Tema de seguros, profe. Este loco está más animado. Ya no vamos a ir, compadre, para que se quede dormido. Y después... Yo y Laura Vázquez, que ¿Y tú qué tenemos el tienes? tema de los bancos que han quebrado en Colombia. Ah, bueno, ahí tienen temita interesante. O que han quebrado o que tienen fusiones, ¿no? ¿Listo? Sí, señor. Perfecto, me gustó mucho lo que hicieron, niñas. Buen trabajo. Fabián, vaya y se acuesta, que a mí también me dio sueño. Cuídense mucho y mañana nos vemos. Hasta luego, profe. ¿Listo? Que estén bien. Chao, profe, cuídense. gracias. Chao, que estén bien. Chao.